Esta va a ser una maravillosa entrevista con Sasha Hanin, periodista, escritora, experta en relaciones internacionales y geopolítica, muy especialmente de la región del Indo-Pacífico, que se convierte hoy en día en el más importante teatro de la geopolítica global. El mundo está entrando en la etapa de lo que algunas personas ya hemos llamado la Segunda Guerra Fría, una Segunda Guerra Fría totalmente diferente de lo que fue la Primera Guerra Fría, puesto que involucra una dimensión comercial, de conquista de mercados, además de las diferencias políticas, geopolíticas y en cierto sentido incluso ideológicas, pero que hay dos grandes superpotencias o dos grandes potencias de primer orden y toda una serie de potencias menores. Si la actual administración de los Estados Unidos percibe esto de esta manera y encuentra que su principal rival global es la República Popular China, el principal teatro de operaciones de la geopolítica internacional pasa a ser el Indo-Pacífico, lo cual cambia totalmente el mapa geopolítico del mundo. ¿Cuál es tu percepción de esto? Son como 4 preguntas en una. Voy a tratar de ser lo más breve posible y responderla en 2 partes. La primera parte es si este escenario, lo que vemos hoy en día, es realmente una segunda o nueva guerra fría, y para eso hay un debate vigente, que yo no voy a dar la respuesta hoy, pero de la que podemos discutir un poco. Para los que encuentren que esta idea es un poco controversial, existen varias razones que se dan para diferenciar lo que está pasando hoy día con lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. La primera gran diferencia, obviamente, es que no vivimos un mundo bipolar como se vivía antes. O sea, cuando Estados Unidos se enfrentaba a la Unión Soviética, los sistemas no estaban interconectados, tenían distintos sistemas económicos, no tenían distintos sistemas tecnológicos, tenían una real cortina de hierro que hoy en día no existe. O sea, China está integrado al sistema internacional, tanto como Estados Unidos, y se negocia prácticamente directamente. La segunda, obviamente, diferencia entre lo que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial y lo que se ve hoy en día, con este nuevo escenario de Guerra Fría, es que no estamos hablando de una confrontación basada en ideologías totalmente antagónicas. Es más una diferencia hegemónica y de poder geopolítico que va justificado, si podríamos decir así, no tanto por si uno es capitalista y el otro es comunista, sino por el poder efectivo que se ejerce. Porque obviamente China participa, como yo decía, del mercado internacional y de las prácticas de un sistema capitalista en muchos aspectos. Y la tercera gran diferencia, y voy a volver un segundo a lo anterior, es obviamente la capacidad nuclear que tiene China en comparación a lo que tenía la Unión Soviética en su momento. Quería volver un segundo atrás porque yo mencioné el tema ideológico, y hoy en día, más que ver una diferencia ideológica entre un comunismo y un capitalismo, yo diría que no es solo China, sino que tenemos China y sus aliados presentando una oferta de propuesta ideológica que es antidemocracia liberal. Por un lado tienes Estados Unidos y los defensores de la democracia liberal, o así era antes de Trump, y por el otro tienes a los aliados antiliberales. Y por eso se explica que países que no tienen nada en común, como lo son China e Irán, concuerden en cooperar para desafiar narrativas pro-occidentales, incluyendo a Rusia, ¿no? Ahora, ¿qué análisis tiene Trump sobre esto? Bueno, la política internacional de Trump ha probado ser bastante más transaccional de qué se puede ganar de la cooperación internacional, con una ignorancia total de cómo se ejerce poder blando y, en mi opinión, dándole muchísimo espacio a China para tomar y captar mucho más apoyo internacional, incluso de democracias liberales. Por lo que tú me estás explicando, que el actual juego de las dos potencias de primer orden y del resto de las potencias en todo el tablero internacional tiene más similitudes con lo que era el juego geopolítico de las potencias antes de la Primera Guerra Mundial, inclusive. Eso me gustaría seguir con lo que pusiste sobre la mesa, que es la política internacional de la administración Trump, o en principio, porque apenas está empezando, se basaría en la misma doctrina en que se basó en su primera administración, que los demócratas tienden a, por lo menos a nivel declarativo, a simpatizar más con la doctrina de principios democráticos, porque claro, el problema es que identifican desde hace algunos años democracia, incluso democracia liberal, con un conjunto de elementos ideológicos que muchas personas, y eso forma parte del debate incluso interno de los Estados Unidos y de Europa actualmente, y del debate entre Europa y los Estados Unidos, calificaría de profundamente antidemocráticas.
recordamos el discurso de J.D. Vance en Múnich, señalando a los líderes europeos de violación del derecho a la libertad de expresión, están adoptando mecanismos que eran propios de los sistemas totalitarios. No es así. De hecho, efectivamente tenemos de 4 dimensiones de la política internacional estadounidense: una política de la retracción, una política de la protección del país, que ha sido tomada tanto por líderes demócratas en su historia como por líderes republicanos, y luego tienes una política que tú mencionas hacia afuera, que puede ser más del ámbito liberal y más del ámbito realista, que tampoco tiene ninguna correlación, y no la ha tenido, con la afiliación geopolítica o política de los líderes. Tú tienes líderes como Ronald Reagan, que impulsaron la idea de la democratización o la externalización de la democracia, y tienes líderes profundamente demócratas que han usado o han seguido el realismo al pie de la letra. O sea, lo que no estoy de acuerdo es que la administración de Trump del 2025 está con la misma política internacional del 2016. La política internacional de Trump en su primer periodo era una política mucho más hacia el proteccionismo económico dentro de los márgenes de acción que dejó Barack Obama, mientras que la política de Trump es una política mucho más del shock, la que tiene ahora, una política mucho más agresiva, una política que además lo deja mucho peor parado con sus aliados internacionalmente, y una política que sobre todo busca el ámbito transaccional. Puede resultarle mejor o peor, pero no tiene mucho que ver con si es más pro o antidemocracia. De hecho, la razón por la que se han aplicado políticas de expansión y difusión de la democracia es por la teoría de la llamada Pax Democrática. Fue probada en data, en papers hechos con análisis cuantitativo de la escuela realista de las relaciones internacionales, que te dicen algo muy, muy simple. La probabilidad de que 2 democracias se vayan a guerra entre ellas es considerablemente menor a la probabilidad de que 2 autoritarismos se vayan en guerra entre ellos, o que una democracia contra un autoritarismo se vayan en guerra entre ellos. Por lo tanto, la promoción de la democracia no sirve un rol ideológico, sino que sirve un rol práctico para evitar conflictos internacionales que son costosos, en contra de cualquier idea de desarrollo económico, y que por lo tanto mantienen a comunidades completas totalmente restringidas en su acceso, por ejemplo, a mercados internacionales. Así es como yo lo veo. Ahora, lo que pasó con Vance y todo eso es un debate totalmente político. Yo creo que acá no es la razón contra la ideología, es la ideología contra la ideología. Es muy peligroso lo que Trump está haciendo con Rusia, lo que está haciendo con Ucrania, y esta antagonización de sus mismos aliados, que sí, efectivamente, yo concuerdo, existen muchas cosas en la política internacional estadounidense que hay que cambiar y que están mal, y podemos ir a hablar de por qué Estados Unidos está financiando proyectos chinos o que se están haciendo en China sobre, no sé, identidad de género. No tiene ningún sentido. ¿Y por qué eso está? Porque alguien lanzó un proyecto hace 6 años y nadie nunca hizo accountability de ese proyecto, y se están haciendo lo que se llama cash-in de fondos de gente que paga sus impuestos en Estados Unidos, que no tiene idea en qué se usa su dinero, y que termina en proyectos donde una oficina pequeña en Washington se lleva el 99% de los fondos y quizás invierten $1 en África. Ahí estamos de acuerdo, eso hay que revisarlo. Pero de ahí a decir que Trump tiene una política de Estado realista y que lo que está haciendo Trump está en el realismo, por supuesto que tiene que ver con Mearsheimer y toda la teoría de Mearsheimer como ideólogo y defensor de Putin más encima. Pero no significa para nada que Trump está aliado con los grandes exponentes del Partido Republicano en los últimos 100 años, como lo fue Ronald Reagan, o en el mundo con otros líderes conservadores, como lo fue Margaret Thatcher. Ellos aplicaban políticas que iban mucho más del lado de una ideología pro expansión del liberalismo internacional. Principio rector de la política internacional de la primera administración Trump fue la idea de un realismo con principios que algunos académicos plantearon como una tercera opción en el pensamiento de la política internacional de los Estados Unidos. Que la administración Trump, si se atuviera a este pensamiento teórico, podría aplicar elementos muy crudos de realismo político a su política internacional, pero al mismo tiempo orientarla en función de una expansión de principios democráticos
diferentes al elemento ideológico con lo que lo plantean las administraciones demócratas, pero colocando por delante una serie de intereses realistas. Y eso encajaría con lo que está ocurriendo dentro de los Estados Unidos, porque evidentemente hay un muy profundo cambio económico, que no tiene que ver solamente con las relaciones internacionales. De hecho, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, es la primera vez que una administración americana intenta hacer un gigantesco, pero realmente gigantesco recorte de gasto, planteándose como objetivo reducir el déficit y reducir la deuda de los Estados Unidos. Pero esto sí tiene que ver con las relaciones internacionales en el sentido. Entonces, eso me lleva un poco a ese enfrentamiento sistémico global entre Washington y Beijing, porque tiene dimensiones comerciales. Lo que vimos nosotros cuando Trump llegó al gobierno la primera vez y implementó todas las políticas que yo no sé si serían realistas, la verdad, de proteccionismo, fue que China creció muchísimo. China se aprovechó de cada centímetro que Estados Unidos dejó en el mercado para avanzar su agenda internacional. Más allá de la guerra comercial, fue la administración china. Y no nos equivoquemos ahí. Voy a darte un ejemplo muy claro. En Perú, el año 2015, la influencia china no era tan grande. Pero Estados Unidos, por sus políticas proteccionistas, sacó muchísima influencia de Perú y cada centímetro de influencia que Estados Unidos dejó en Perú fue tomada por agentes chinos. O sea, nada que hacer ahí. Y pasó lo mismo en el Asia-Pacífico. Yo estoy ahora en Taiwán. Se han intentado hacer algunas coaliciones de enfrentamiento, de contención a China, pero eso fue política de Donald Trump, pero fue continuado por Biden porque eso es una política de Estado. No es una política de que a Trump se le ocurrió, un día despertó Trump y dijo, hay que contener a China. No, eso es algo que se venía trabajando desde por lo menos el año 2008, que explota un poco con Trump y que tiene continuidad con Biden. Lo que sí concuerdo es que, como te decía, de que había que hacer que hay cambios que son urgentes en Estados Unidos y que había que hacerlos, por supuesto. Y el recorte de gastos efectivamente era muy importante. Y también la disminución de la deuda externa de Estados Unidos también es muy importante. Por eso yo decía el caso de China. O sea, Estados Unidos vendía deuda a China, pero además le daba dinero a China que China usaba para comprar la deuda estadounidense. No tiene ningún sentido. Y eso es porque, claro, tienes un Estado tan grande que tienes que ir a encontrar dónde están estos desbalances. ¿Qué tanto tiene que ver con teoría? Bueno, la teoría tiene su límite. También la teoría viene para explicar a grandes rasgos la realidad, no para reproducirla. Pero sí, yo creo que han habido intentos de actualizar la teoría de relaciones internacionales para explicar estos nuevos fenómenos que son mucho más híbridos, donde sí podemos decir que Biden era mucho más prodemócrata y liberal, etcétera, pero también fue y mandó misiles para todas partes. Y podemos decir que Trump es mucho más realista, pero también está haciendo cosas que podrían entrar mucho más en el área de expansión. Entonces, es complicado usar las teorías para este tipo de cosas, especialmente cuando todo el mundo parece cambiar su opinión de la noche a la mañana, ¿no? Sí, como te decía, es un mundo muchísimo más complejo y en eso coincidimos encima de cualquier otra cosa. Está siendo muy interesante esto, pero el otro elemento que yo quería colocar acá, es decir, antes de entrar directamente a la región del Indo-Pacífico, es que si uno colocase todo lo que hemos hablado en un contexto general, podría plantearse que una de las cosas que podría tender a suceder en el futuro y de la cual habría unas posibles señales emergentes en este momento es que evidentemente hay llamémosla una triple alianza entre tres potencias, de las cuales una es una potencia de primer orden y las otras dos son potencias de segundo orden, que sería la Federación Rusa, la República Islámica de Irán y la de primer orden, la República Popular China. Si uno lo coloca en el contexto de lo que fueron las estrategias exitosas y no tanto durante la Guerra Fría, por hacer simplemente una comparación, encontraría que una cosa bastante obvia es lograr separar en el bloque enemigo, que es un bloque con esas características, a la primera de las potencias de segundo orden, es decir, al segundo aliado más grande,
Y eso fue lo que intentaron a lo largo de varias administraciones americanas. Fue una política que intentó Kissinger en la Guerra Fría y que finalmente lograron al lograr romper el eje de alianza entre la Unión Soviética y la República Popular China de Mao, atraer hasta cierto punto a la República Popular China de Mao a un nuevo tipo de relaciones con Occidente, pero sobre todo en una visión de debilitar la posición de la Unión Soviética en Asia y su estrecha alianza con China. Muchos han considerado que eso fue uno de los más grandes éxitos en política internacional de Kissinger, y uno podría pensar que la administración Trump, no solamente la administración Trump, que solamente va a durar 4 años, pero que una cosa que podría estar intentando iniciar la administración Trump y que tendrían que continuar otras administraciones es aceptar desde el punto de vista realista que no es fácil y no parece posible acabar con el autoritarismo en Rusia, o con Putin a simple vista, que sí es posible contenerlo en muchos sentidos, pero que separar a la Rusia de Putin de esa triple alianza, identificando a Irán, como parece estar haciendo la administración Trump, como el principal enemigo en el Medio Oriente, que ese sería otro teatro de operaciones secundario, pero muy importante, y a China como el rival sistémico en todo el mundo, implicaría que separar a la Federación Rusa de esa triple alianza sería un enorme éxito de los Estados Unidos, no recuperándolo como un aliado, sino incluso o no directamente aliado de China en ese conflicto. Entonces, si uno piensa que pudiera existir ese tipo de objetivo, esa visión un poco a más largo plazo, todo lo que está sucediendo en el mundo adquiere otra visión. Entonces, mi pregunta sería, ¿tú ves algunas líneas que señalan una posible orientación estratégica de lo que está desarrollándose en la política internacional en este momento por parte de los principales actores? Yo creo que tienes razón en que esa es la intención. Básicamente, en español simple, divide y vencerás, ¿no? Enemistar a Rusia y a China para limitar el acceso de China al mercado ruso, pero también para evitar una alianza más fuerte. Tanto en la segunda, o sea, tanto en la Guerra Fría como luego durante los primeros años de la paz democrática, le podríamos llamar así, o del fin de la historia, China siempre estuvo jugando a dos caras. O sea, acá no nos podemos confundir. Rusia ha violado el derecho internacional repetidas veces. Rusia ha demostrado, y China han demostrado incontables veces que cualquier compromiso que tienen o que ejercen a nivel internacional no lo cumplen. China y Rusia han cooperado incansablemente, pese a que China supuestamente no apoyó a Rusia durante la guerra. La evidencia muestra que no solo actuó proveyendo a Rusia de bienes y servicios, sino que además actuó como canal para que Rusia pudiera, o ayudaron estos países a Rusia a mantener flotando su economía en muchos otros sentidos. Y así que Trump puede intentar lo que quiera y puede hacer la estrategia que quiera, pero presumir o asumir que estos países que consecuente y consecutivamente han demostrado que no cumplen los acuerdos, que no cumplen los compromisos, que no actúan en acorde al derecho internacional, que lo van a hacer de la noche a la mañana, eso a mí me parece que es bastante ingenuo. No ocurrió con Crimea, no ocurrió cuando China invadió Vietnam, no ocurrió cuando China invadió el Tíbet, no ocurrió siquiera entre aliados con el Acuerdo de Varsovia durante Primavera de Praga, y suponer que iba a funcionar, a mí me parece que es wishful thinking, como decimos en inglés, bastante ingenuo. ¿Tú dirías que lo que muchos han alabado como un gran éxito en política internacional de Kissinger en el tema chino, no lo fue? Yo creo que lo que Kissinger quería, y lo que también Milton Friedman había propuesto, que es que las libertades económicas en China iban a llevar a las libertades políticas, no lo vemos, no está ahí. China sigue siendo un país extremadamente autoritario y mucho más autoritario que cuando yo vivía ahí el año 2011-2012, mucho más. Y mucho más autoritario de lo que yo también vi allá cuando estuve allá en 2018. Ahora, creo que Kissinger lo que fue más un catalizador de un conflicto latente que identificó entre Rusia y China. Eso sí, porque no existen muchos países con fronteras
Quizás Estados Unidos podría ser una excepción, pero las fronteras inmediatamente llevan a conflictos limítrofes. Y la Unión Soviética, teniendo una frontera directa con China, significaba que en algún momento iban a haber 1, 2 o 3 tipos de conflictos. Eso yo creo que lo identificaron y que lo pudieron explotar. Con Kissinger, yo creo que no, que Mao tenía su política y su idea de lo que quería para el país y que no coincidía con los objetivos estratégicos de la Unión Soviética. Yo creo que Kissinger vio una oportunidad y la aprovechó, y no veo esa misma oportunidad ahora en la situación en la que está China y Rusia, porque nunca han estado más unidos y porque Rusia, con la economía tan vulnerable que tiene, necesita hoy más que nunca a China como aliado. Todavía tiene muchos conflictos territoriales. De hecho, la existencia de Mongolia como país solo se explica porque esos dos países saben que si comparten más frontera van a haber más conflictos. Y pasó lo mismo con Vietnam. O sea, China invade Vietnam, que fue uno de los grandes catalizadores de la cesión ahí, de la ruptura. Y Vietnam finalmente, como aliado de la Unión Soviética, también genera muchísimos anticuerpos contra China. Entonces, decir que Estados Unidos fue el gran orquestador de la división de la Unión Soviética con China, yo creo que es también mucho más complejo, y era mucho más complejo entonces. Bien, un punto interesante de esto que estás mencionando es que, y entremos directamente para ir dirigiéndonos hacia el final de la entrevista a la región del Indo-Pacífico, yo diría que es el principal teatro de operaciones de la geopolítica internacional, como lo fue en el pasado Europa. Esto coloca a los europeos, probablemente con la excepción de Francia y del Reino Unido, sobre todo de Francia, en una situación bastante incómoda. De hecho, Europa está perdiendo muchísimo peso en la geopolítica internacional, y en algunos aspectos también está perdiendo peso en la economía internacional, o por lo menos se ve que está perdiendo competitividad en nuevos desarrollos tecnológicos y competitividad en otras áreas, y podría realmente perder mucho peso en la economía internacional. Ya veremos cómo se desarrolla. Lo realmente interesante aquí es que si el Indo-Pacífico pasa a ser el principal teatro de operaciones, en el Indo-Pacífico no existe una alianza como la OTAN. El AUKUS no es la OTAN, aunque podría ser un primer paso hacia eso. Existen una serie de potencias que sí, porque digamos que se encuentran entre China y los Estados Unidos, que no tienen una alianza cerrada con ninguno de los dos, que como sería la India, y como sería una importante cantidad de potencias digamos de segundo orden, pero grandes en la región del Asia-Pacífico. El Asia-Pacífico tiene países grandes y con economías emergentes importantes. Por supuesto están los aliados tradicionales como Australia y Japón. Sin embargo, la realidad es que lo que llamaríamos el primer y segundo arco de contención a China, que como tú mencionabas es una política de larga data, se rompió varias veces. De hecho, lo que podríamos haber llamado el primer arco de contención ya no existe, porque tendría que empezar en Asia Central, precisamente en Afganistán. Y bueno, Afganistán pues los americanos se retiraron de la forma en que se retiraron, y terminó siendo terminó entrando totalmente de regreso en la órbita ruso-china. La otra cosa es que Asia Central es la clave del eje entre Rusia y China, la Federación Rusa y China, porque los chinos han descubierto que simplemente no podían incrementar su influencia directa en prácticamente, quizás ahora en Afganistán, pero fuera de eso no podían incrementar su influencia política y militar directa en Asia Central sin pasar por Putin, sin pasar por Moscú. Es decir, el punto donde Rusia se comporta realmente como una potencia, indiscutiblemente, es Asia Central, incluso ha hecho intervenciones militares recientes que no han sido ni siquiera noticia. Pero en un contexto mucho más amplio, ¿cómo se va a redibujar, en tu opinión, el Asia-Pacífico como principal teatro de operaciones de la geopolítica internacional hacia el futuro? ¿Cuáles van a ser los grandes actores y a qué van a jugar cada uno de esos grandes actores? Son muchas preguntas. Voy a tratar de dar un pequeño resumen de mi impresión
sobre el estado de la geopolítica en Asia-Pacífico hoy en día, bajo las condiciones que vemos hoy. Yo concuerdo con lo que tú dijiste en general, o sea, no existe una OTAN en el Asia-Pacífico. Yo creo que Europa, todo lo que está pasando debiera ser, por lo menos lo que yo he hablado con personas en el área, lo que en inglés se dice un wake up call, ¿no? Un wake up call, un despertar para entender que tienen que actuar o quedarse atrás, básicamente. En el Asia-Pacífico, como tú bien dices, yo creo que por temas estratégicos muchos países no quieren ni casarse con ni China ni Estados Unidos. China es un aliado económico importantísimo en el Asia-Pacífico para muchos países emergentes y eso hace que tengan muchísima influencia en la economía de países como las Filipinas, como Malasia, como Indonesia, países que tú dices son economías gigantes. O sea, Indonesia tiene más de 100 millones de habitantes. Países gigantes. Ahora, la gran ventaja que podría tener un Estados Unidos en la región es la misma que yo decía antes. China comparte borde marítimo o borde territorial con todos estos países que trata de influenciar, mientras que Estados Unidos está del otro lado del mundo. Entonces, lo que el filipino promedio ve de Estados Unidos, obviamente, son las bases militares, etcétera, pero lo que ve de China es cómo China va y se empezó ya a tomar varias de las islas que territorialmente le corresponden a las Filipinas. Lo que genera tensiones regionales importantes y hacen que todo este tema de alianza se vuelva mucho más complejo. ¿Por qué? Porque, claro, países que debieran ser aliados fuertes contra China también tienen sus conflictos territoriales entre ellos. Y yo ahí voy a mencionar lo más cercano. Si tú miras lo que está pasando entre Japón y Corea, Surcorea, por supuesto, y Norcorea también, pero sobre todo Surcorea, son países que debieran ser aliados naturales en contra de China y no lo son simplemente por la Segunda Guerra Mundial y el colonialismo previo a eso, ¿no? Así que las relaciones históricas y territoriales de la región hacen de esta algo mucho más complejo de lo que era la Europa de la Unión Soviética. Tú también mencionaste Afganistán y quiero ir terminando con eso porque podemos ir retomando algunas de las preguntas. Y solo quería decir que por mucho que yo quizás fui bastante crítica, soy muy crítica de la política internacional de Donald Trump, creo que eso de ninguna manera excusa la mala administración que Biden tuvo de la política internacional en Medio Oriente y en otras partes. La retirada de las tropas de Afganistán se trató muy mal. Sí, indudablemente quebró el arco de contención. Uno tiene que considerar que Pakistán era el gran aliado de Estados Unidos en la región. De hecho, prácticamente Pakistán fue creado por los británicos con ese propósito y lo cumplió durante mucho tiempo, pero actualmente Pakistán está totalmente dentro de la órbita china, mientras que la India, que actualmente es una de las potencias más importantes de la región y de mayor crecimiento económico y militar, está jugando otro papel. India tiene fronteras conflictivas. Sobre todo si consideramos a Pakistán un satélite chino, India tiene un conflicto territorial con el bloque chino. Y bueno, sí, tiene frontera directa con China debido a la invasión del Tíbet, etc. Entonces, es un país que tiene una situación sumamente compleja desde el punto de vista geopolítico y el gobierno de Modi ha cambiado totalmente la política india. Yo no soy ni defensor ni crítico de Modi a nivel interno de la democracia india, porque encuentro que mucho de lo que se le critica se le podría haber criticado exactamente igual a Indira Gandhi, o sea, en cuanto a niveles de autoritarismo. Sin embargo, lo que observo es que aunque la India sea una democracia bastante imperfecta, sigue siendo una democracia y que, por otro lado, está creciendo y se está convirtiendo en un país de los países más influyentes de la región, y por lo tanto quizás sea el gran objetivo de las potencias lograr no tenerlo como enemigo o tenerlo como aliado. Tú mencionabas lo de otras potencias que también están creciendo, Indonesia, y donde China tiene una enorme influencia. Sin embargo, todos los conflictos del Mar del Sur de China, que tú también mencionabas, son una de las claves de todo esto. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que exista una serie de factores que se mantengan realmente neutrales en la política internacional, jugando entre China y Estados Unidos en el Asia-Pacífico, sobre todo actores de gran tamaño como la India, o de que en mayor o menor grado terminen aliados con uno de los dos bloques en este momento? O sea, ¿qué es lo que realmente va a pasar?
o sea, yo no tengo una bola de cristal como para decirte exactamente qué va a pasar. Yo creo que podemos evaluar escenarios posibles. Yo creo que China va a tener mucho cuidado con India, porque el momento en que India decida apoyar directamente a un sector o el otro, India se aprovecha muchísimo de la neutralidad, pero si tuviera un conflicto directo con China, por supuesto que eso llevaría a una gran oportunidad para los aliados democráticos, porque India, con todos sus males y críticas, sigue siendo la democracia más grande del mundo, con más habitantes que China, ¿no? Estos países neutrales, como yo te decía, aprovechan la neutralidad, aprovechan estos como espacios tibios. Tú ves a Modi tomándole la mano tanto a Xi Jinping como a Donald Trump, y lo vamos a seguir viendo por los próximos años. Y también es la razón por la que todos quieren a India en su equipo. O sea, BRICS tiene a India, Quad tiene a India. Para los que no saben eso, BRICS es el Brasil, Russia, India, China, South Africa Alliance, que son economías emergentes grandes. Y Quad es el acuerdo de seguridad cuadrilateral entre Australia, India, Japón y Estados Unidos. Y están esos dos. Y se aprovecha India muchísimo de esta neutralidad y esta dualidad. Entonces, yo creo que van a tratar de mantener ese espacio. El escenario en el que esto va a cambiar es el escenario donde China actúe de manera violenta en la conquista de espacios transfronterizos de una manera en que a India le perjudique notoriamente, o si es que llegara a pasar algo a nivel de conflicto religioso. Y eso es, y lo vimos un poco con el tema de Gaza, la intención que parece haber en India de minimizar la presencia musulmana, que es algo que China también está tratando de hacer con sus grupos musulmanes. Entonces ahí podría haber una alianza o un acuerdo, o que esto mismo hiciera a India apoyar mucho más a Israel. Los escenarios son tantos que la verdad es que no sé ni siquiera cómo partir respondiendo a tu pregunta. Para cerrar el punto, Sasha, uno de los grandes éxitos de la administración Trump la primera administración Trump fue el Medio Oriente. Uno de los peores fracasos de la administración Biden fue el Medio Oriente. Pero la correlación entre lo que pueda intentar reconstruir la administración Trump en el Medio Oriente, identificando a Irán como principal enemigo, los avances que ha tenido China en el Medio Oriente precisamente durante la administración Biden, su fuerte incremento, su incremento de influencia, y la relación con la enorme complejidad que tú estabas mencionando en el Asia-Pacífico, donde a pesar de ser el principal teatro de operaciones, es un teatro de operaciones que no está definido con una frontera y con muchos actores que mantienen una posición neutral o ambigua entre ambos bandos. Te voy a hacer una pregunta, porque tú mencionaste el factor religioso. Yo quisiera que nos dieras una correlación entre estos dos grandes teatros, que a nivel de el Asia-Pacífico pasa a ser el principal teatro de la geopolítica internacional, y el Medio Oriente sigue siendo un teatro de enorme importancia y uno de los más calientes del mundo. ¿Cómo ves tú las correlaciones entre ambas cosas? ¿Por qué lo digo? Porque lo que yo llamé la triple alianza, por usar un nombre histórico, entre Rusia, China e Irán, coloca precisamente al Medio Oriente en el centro de la política internacional. Concuerdo. Es también un poco difícil hablar del Medio Oriente con todas los sub y bajas que tiene. Yo creo que ahí, como Trump maneje la relación con Arabia Saudita, con Israel y con sus otros aliados en la región, va a ser lo que marque la diferencia o la terna de cómo se va a ir desarrollando la relación en Medio Oriente. Como tú bien dices, Biden no hizo un buen trabajo ahí. Trump, durante su primera administración, tuvo grandes avances en acuerdos de paz, y hay que ver cómo eso se desarrolla. Efectivamente, la religión es algo importante, pero la religión es importante. Hoy día estaba en la conferencia del RightsCon aquí en Taipei, y una cosa me hizo mucho sentido, que para Irán la religión se vuelve importante solo cuando la pueden usar para reprimir o usar políticamente. Porque obviamente sus líderes no son fundamentalistas dogmáticos si es que eso no les conviene, ¿no? Entonces, efectivamente, la religión es importante, pero la religión es importante en términos de cómo funciona el discurso político, y lo que hay después es instrumentalismo de la religión. En Asia-Pacífico, yo creo que
lo que se habla, lo que en Medio Oriente se habla en términos religiosos, en Asia Pacífico se habla en términos históricos. Y por eso mismo el rol de Estados Unidos, el rol de China y el rol de Japón, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, todavía tienen repercusiones casi religiosas, podríamos decirlo así, en la manera en que actúan los países. O sea, no hay otra forma de explicar la reacción que Corea y Japón tienen en términos tan simples como un tratado de libre comercio, que no tienen y que podrían tener fácilmente. La pregunta aquí es, mientras la complejidad del Asia-Pacífico tiene un elemento clave, que es que gran parte de los países del Asia-Pacífico podríamos calificarlos de diferentes religiones y su enorme complejidad, de países o de sociedades conservadoras en general, ¿okay? En las cuales parte de los esfuerzos de los Estados Unidos en la cooperación internacional, muy condicionados ideológicamente, lo mismo pasaba en África, pueden resultar bastante antipáticos. O sea, tratar de vender ideología de género en Nigeria por parte de los Estados Unidos no es una forma precisamente de hacerse simpático en Nigeria. Y lo mismo pasa en buena parte del Asia Pacífico. Entonces, el que eso se elimine el que eso deje de suceder pareciera ser una ventaja de la nueva administración y podría también ser una ventaja de futuras administraciones, incluso demócratas, si logra manejarlo adecuadamente. Pero la gran pregunta en todo esto es sí. ¿a qué va a jugar de esa forma realista con el problema de la venta ideológica, o ser más moderado en esto de los Estados Unidos en el futuro para mejorar su influencia? Porque China no vende su modelo, vende su idea del autoritarismo, pero no está vendiendo el modelo chino ni está vendiendo ideología como hacía Mao, por lo menos no en principio. Está buscando influencia política y a través de la influencia comercial de forma crudamente realista y en donde puede con prácticas absolutamente imperialistas. Pero, ¿cuál es la pregunta? La pregunta fundamental es si el juego que están practicando los chinos va a poder ser quebrado por un cambio en la política internacional de Estados Unidos. Si los Estados Unidos van a lograr eliminar sus principales factores de debilidad en su política internacional de sus relaciones, y los chinos van a lograr fortalecerse o no. Vamos a ser muy claros. ¿Había que cambiar el sistema de USAID? Sí. ¿Había que ejercer mayor control en el sistema? Sí. ¿Había que generar un sistema de check and balances en el que se pudiera realizar una lectura sobre si estos proyectos estaban realmente cumpliendo con el objetivo? Sí. ¿Es la manera en que Trump lo está haciendo la mejor? Absolutamente no. Cada centímetro que Estados Unidos hoy en día está perdiendo en términos de soft power por estas acciones que dejan a todos sus aliados totalmente en la incertidumbre, trabajen en temas de ideología de género o no. Si eso finalmente va a hacer a Estados Unidos más fuerte, absolutamente no. Porque yo tengo mis principios bien puestos, pero muchos de estos aliados no los tienen y van a ir a buscar la plata que se perdió de Estados Unidos a China y punto. Y van a ir y le van a darle a China todo el poder blando que Estados Unidos está regalando, básicamente. Así que, absolutamente no. ¿Había que hacer cambios? Sí. La manera que está haciendo Trump no le va a dar ningún centímetro de poder blando. De hecho, China ya está ganando muchísimo poder blando. ¿Puede salir algo bueno de estas decisiones? Por supuesto, o sea, yo creo que había que hacerlo, yo creo que todas las acciones políticas tienen sus ventajas, la manera en que Rubio lo está haciendo quizás lo que haga es darle, por lo menos asustar a estas personas que estaban aprovechando el sistema y ojalá que ese sea el resultado, porque ese es el mejor escenario. El mejor escenario es, pese a todas las pérdidas que Estados Unidos está teniendo hoy en día en poder blando, que la gente que estaba haciendo las cosas mal reacciona a esta terapia de shock. No olvide, si le gustan nuestros contenidos, suscribirse al canal, darnos like y más importante aún, hacerse miembro del canal para recibir todo tipo de beneficios especiales. Nos estaremos viendo en el próximo video.